Entonces, igualmente les comento, esta sesión va a ser grabada, tengan cuidado con lo que dicen. No, esta sesión va a ser grabada, entonces si hay algunos compañeros que la quieran ver y que no hayan podido estar presentes, con todo gusto se los vamos a mandar. Me faltó presentarme por la premura como iniciamos. Yo soy Emanuel Lagunes, soy el encargado para atender la parte comercial de Latinoamérica. Al final voy a dejar mis datos en el chat para quien no los tenga. Y bueno, tenemos al ingeniero José Mosota, que es, como lo platicábamos, capacitador de certificado de AVIXA, entre otras tantas certificaciones que él nos va a contar al inicio de la sesión. Perfecto. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde están todos ustedes, y bienvenidos a este seminario en web de MOXLab, en donde vamos a conversar un poco acerca de Dante como una solución de transporte de audio en red, y vamos a ver en detalle las soluciones que MOXLab nos ofrece para poder implementar Dante en nuestras aplicaciones y en las aplicaciones de nuestros clientes. Como les dijo Manuel, mi nombre es José Mosota. Yo tengo una certificación CTS y CTSI de AVIXA y soy miembro de la facultad de AVIXA. Soy entrenador formal de AVIXA. También estoy certificado por la HD Base T como entrenador de HD Base T. Tengo certificaciones de Dante a nivel 3 y la más reciente es la de certificación de Manager de Dante Domain Manager, que es una certificación nueva que acaba de surgir. Soy también un certificado de SDVOE para diseñar sistemas de 10 gigas y acabo de obtener un Google Cybersecurity Certificate para ayudarnos con la parte de seguridad en redes. En la chat pueden escribir cualquier pregunta que tengan y yo trataré de verlas para ver si hay que contestarlas en el momento. Si no, tendremos tiempo al final del webinar para hacer las preguntas que ustedes quieran. No tenemos que terminar exactamente a las 12. Aquellos que no tengan otros compromisos pueden seguir en línea para hacernos las preguntas que ustedes deseen. Y mi compañía se llama Fremen Solutions. Soy una compañía que se especializa en dar formación para audiovisual. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Bueno, vamos en primer lugar a revisar la digitalización de audio. Si nosotros vamos a introducir audio en una red y sabiendo que audio generalmente es analógico, vamos a ver cómo se digitiza el audio, ya que ese es un parámetro importante a la hora de utilizar una solución Dante en red. Después vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de red, cómo funciona Dante, cómo transporta Dante en la red, y con ello trataremos de darles suficiente información para que ustedes puedan diseñar e implementar una solución Dante y exploraremos las soluciones que MOXLab les trae para poder lograr eso. Por favor, participen, no hay preguntas equivocadas. Si tienen una pregunta, por simple que parezca, pueden estar seguros que el 80% de las personas en la seminario tienen la misma pregunta, así que por favor no duden en preguntar todo lo que ustedes quieran. Nuestra agenda va a ser la siguiente. Vamos a, como he dicho, estudiar cómo pasar audio analógico a digital. Luego vamos a hablar de cómo funciona Dante y vamos a ver en un poquito de detalle lo que se llama el controlador de Dante, Dante Controller, que es el corazón del sistema Dante, es el que nos permite hacer todo el manejo de Dante a través de una interfase muy amistosa para el usuario en nuestro PC o laptop. Después vamos a mencionar algo que quizás ustedes no conocen, que es AES67, y les voy a mostrar que es su mejor amigo cuando ustedes quieren combinar soluciones de audio que son distintas como Dante, QSC, Ravenna, etcétera, y AES67 nos permite hacerlo. Y finalmente vamos a ver un poco las soluciones Dante que MOXLab nos presenta. Bien, en primer lugar, ¿cómo digitalizamos una señal de audio? Y como ya hemos dicho, las señales de audio típicamente vienen analógicas, provienen de un micrófono, por ejemplo, y la conversión de la señal analógica a digital se realiza con lo que se llama un codificador PCM o codificador de código de pulsos, Pulse Code Modulator.
El codificador de pulsos toma la señal analógica, la introduce en un convertidor analógico digital. Allí ocurre un muestreo. Esa señal es muestreada cada cierto tiempo y ese muestreo se hace en lo que se llama un Pulse Amplitude Modulation, es decir, se mide cuál es la amplitud de la señal en el momento del muestreo. Después de muestrear la señal, se pasa a cuantificar la señal en base a una serie de bits, que es lo que entienden las computadoras. Las redes entienden los ceros y los unos, y una vez que hemos hecho eso, tenemos ya la señal digital. La pregunta lógica que surge es, ¿con qué frecuencia tenemos que muestrear la señal? Bien, afortunadamente para nosotros hubo dos personas muy inteligentes, Nyquist y Shannon, que crearon un teorema y demostraron que si nosotros queremos tener una copia digital buena de una señal analógica, tenemos que muestrear la señal por lo menos a 2 veces de la frecuencia más alta que haya en esa señal. Eso quiere decir que si nosotros podemos escuchar, se dice, de un rango de 20 Hz a 20 kHz, sobre todo cuando somos jóvenes, a una frecuencia de muestreo de 40 kHz o estándar que se usa de 44.1 es suficiente para tener una buena copia. Sin embargo, como se puede ver en la gráfica acá, si muestreamos menos de doble la frecuencia, la señal no se parece al original. Si muestreamos a doble la frecuencia, se parece bastante. Y si muestreamos a más del doble, se parece aún más. Por ello, los audífilos y la gente que adora los detalles del audio dicen que deberíamos muestrear un poco más de 44 kHz y típicamente se usan muestreos de 48, 96 y 192 kHz. La mayoría de los productos para digitalizar audio le dan al usuario la posibilidad de incrementar esa frecuencia de muestreo. La siguiente pregunta, una vez que hemos muestreado y tenemos nuestros pulsos con la amplitud modulada, es cuántos bits vamos a usar para caracterizar las señales que estamos obteniendo. Bien, cuantos más bits utilicemos, más detalle vamos a tener, pero también más información vamos a tener que transportar. Va a aumentar el ancho de banda que le vamos a exigir al sistema en donde estamos transportando el audio. Como se ve aquí, por ejemplo, si usamos pocos bits, la señal pues se parece, pero no es igualita al original, y cuantos más bits ponemos, literalmente se parece muchísimo más al original, pero si usamos 16 bits, podemos representar 65,000 valores. Si usamos 24 bits, llegamos a 16 millones. Y si usamos 32 bits, llegamos a 4.2 billones. Lógicamente, cada vez la señal es más detallada, cada vez hay más precisión en la conversión y por lo tanto cuando luego volvamos a pasarla de digital a analógica tendremos una señal que se parece mucho más al original, pero como he dicho, vamos a estar transportando muchísima más información. Es por ello que cuando uno está hablando de convertir una señal analógica a digital, tiene que tener en cuenta no solo la frecuencia de muestreo, sino el número de bits que van a ser utilizados para cuantificar esa señal. Por ejemplo, con una frecuencia de muestreo de 48 kHz, que es muy estándar, a 24 bits, que es también muy estándar, y podríamos manejar con eso hasta 64 canales de audio en una red de 1 giga. ¿Por qué? Porque cada uno de los canales va a tener alrededor de 74 mega con 48 kHz y 24 bits. Si yo le pongo un poco de overhead, porque todo sistema de transporte en red va a usar un poco de overhead, me da ya casi 90 megabits y con eso ya estoy llegando a un uso bastante alto de el ancho de banda que tengo disponible. Sin embargo, fíjense que si cambio la frecuencia de muestreo de 48 kHz a 96 kHz, estoy doblando el número de muestras, por lo tanto la señal ya se convierte en más o menos una señal de 160 megas. Sigue siendo baja cada una de las señales para el tipo de información que estamos transportando en una red de 1 giga, pero ya ha aumentado la cantidad de bandwidth o ancho de banda que estoy usando y por lo tanto he aumentado la demanda sobre la red que yo estoy utilizando. Es decir, cuando yo diseño un sistema de transporte de audio en red, tengo que tomar en cuenta cuál es el impacto
de la frecuencia de muestreo y cuál es el impacto del número de bits que yo voy a utilizar por muestra para poder saber si voy a ser capaz de transportar todos los canales de audio que yo quiero transportar en ese sistema sin ningún tipo de problemas. Si la red es exclusiva para mí en audio, no voy a tener problemas. Si las voy a estar compartiendo en una red de convergencia con una red en la cual también se utilizan otros servicios de la compañía como email o transferencia de archivos, etcétera, ya tengo que tomar en cuenta cuánta ancho de banda voy a estar utilizando. Ahora bien, en general el ancho de banda del audio nunca es un problema, por eso el audio fue el primer tipo de señal audiovisual que fue transportada en red, porque su ancho de banda es muy baja comparado con los gigabits que nos da una señal de video. Por ejemplo, aquí pueden ver que inclusive a nivel de un CD de música con 44.1 kHz de frecuencia de muestreo, 16 bits de profundidad y 2 canales de estéreo, solamente requiere 1.4 mega. Inclusive ya a nivel de DVD, en donde tenemos una frecuencia de muestreo mucho más alta de 192 kHz, 24 bits de muestra y 6 canales de audio, por ejemplo, en una configuración 5.1, tenemos que el ancho de banda es solamente de 27 mega. Como les dije, por eso es que el audio se puede transportar sin muchos problemas en redes, inclusive hasta de 100 megabits. Y solamente tenemos que hacer compresión de audio cuando queremos almacenar el audio, por ejemplo, en un teléfono para tener muchas canciones. Allí tenemos que comprimir el audio simplemente para que nos quepan más canciones en la unidad de almacenamiento que estamos utilizando. No porque cada una de las canciones o cada uno de la música tenga un ancho de banda que no puede ser manejado en red. Es más un problema de almacenamiento. Bien. Como les dije, el audio es lo primero que se montó en una red. Hace muchos años teníamos el sistema de Ethersound y luego el sistema CobraNet, que eran sistemas propietarios muy específicos y que usaban tecnologías muy específicas para hacer ese transporte en red. Pero finalmente llegó al mercado Dante, y Dante viene de una compañía australiana que se llama Audinate. Dante lo que hace es fabricar una serie de chips que le permiten a los fabricantes como MoxLab incorporarlos en sus productos para ofrecerles las características y las ventajas de la tecnología Dante. Hacen chips desde 2 canales hasta chips que pueden manejar 512 canales de audio para sistemas que lo requieren. Entonces, en pocas palabras, es un sistema de transporte de audio y de control que es propiedad de Audinate. Esta presentación es sobre Dante Audio, sin embargo, para su información, Dante también ha sacado al mercado ahora una solución de video. Es la solución definitivamente más popular que existe en el mercado. Si nosotros vamos a ver cuántos sistemas se montan con Dante contra los, dijéramos, ofertas de la competencia, pues Dante se los lleva por delante por muchísimo. Es la solución más popular que existe, y desde que se lanzó el Dante Domain Manager, ahora es capaz también de cruzar routers, es decir, antes estaba más limitado a utilizarse en la red local, hoy en día se puede utilizar en una red global, porque a través de el sistema denominado Dante Domain Manager es capaz entonces de cruzar los routers, la señal, e ir de una subnet a otra subred. Dante te exige que tengas por lo menos 100 megabits en la red, a lo cual hoy en día es hasta difícil de conseguir, pero puede ser que haya clientes que todavía tienen redes instaladas desde hace mucho tiempo corriendo en 100 megabits, y Dante es capaz de transportar la señal en una red de 100 megabits. Sin embargo, si requieres ya más de un switch en tu red, ya te piden que tengas una red troncal de gigabit, es decir, que los links entre los switches en la red por lo menos sean capaces de manejar un gigabit. Dante como solución no requiere un ancho de banda dedicado, es decir, no exige que tú entres en el diseño de tu red o en el gerenciamiento de tu red y le dediques un ancho de banda a la señal de Dante, pero utiliza lo que se llama cualidad de servicio o Quality of Service, QoS.
Eso ya viene incluido en el sistema Dante por default. Y si el sistema es complejo o la red en la cual lo vas a instalar es compleja, es posible que necesites conversar con el personal de tecnología de informática de la compañía para poder indicarle cuáles son los parámetros de Dante en relación a calidad de servicio para que ellos los implementen en sus switches. Pero en los sistemas más normales, los sistemas que vamos a discutir hoy con las aplicaciones de MOXLab, eso no es necesario. Eso ya viene dado en lo que llamaríamos plug and play. Es decir, conectamos y podemos jugar con el sistema sin tener que hacer ningún tipo de programación especial. Se puede instalar sobre cualquier topología de Ethernet, es decir, en una topología de estrella, en una topología de estrella extendida, inclusive si tuviera una topología antigua en alguna escuela tipo ring o anillo, también podría instalarse. Dante no tiene limitaciones a ese respecto. Una limitación que les va a presentar Dante cuando lo instalen es que no permite el uso de wireless, excepto para el controlador. Yo puedo montar el controlador de Dante, que es un software gratuito que Dante nos ofrece para manejar sus productos, en un laptop, por ejemplo, y conectar ese laptop por wireless a la red y de esa manera manejar el control del sistema Dante utilizando una conexión wireless. Sin embargo, no permite ninguno de los flujos de audio de Dante de viajar a través del wireless, porque Dante, como cualquier solución de audio, es muy estricta en relación a la latencia que tú puedes tener, es decir, cuál es el retraso desde el momento en que la señal entra en el sistema al momento en que la señal sale del sistema, y para poder controlar esa latencia no permite el uso de wireless. Entonces tengamos claro que podremos usarlo para el controlador, pero no para la red. Dante, como ya dijimos, maneja el audio digital 100% sin compresión, es decir, el audio que digitalizamos es el mismo audio que transportamos en el sistema, no le hacemos una compresión extra para reducirle el ancho de banda. Le permite al usuario a través de Dante Controller de definir frecuencias de muestreo que van desde 44 kHz hasta 192 kHz, que es la frecuencia de muestreo literalmente más alta que existe hoy en día en el mercado, y te permite también controlar la profundidad de los bits o el bit depth desde 24 bits hasta 32 bits, que a veces lo requieren en situaciones donde queremos tener lo que sería una alta fidelidad del audio que estamos digitalizando. La latencia en sistemas Dante es ultra baja, es menor a 1 milisegundo o inclusive hasta menos de 1 milisegundo, y es modificable por software. Podemos entrar en el Dante Controller, modificar la latencia de un canal que, por ejemplo, no lleva audio muy importante, puede ser para un sistema de anuncios en la escuela, aumentarle la latencia a ese canal, y de esa manera nos permite que la latencia de los otros canales de audios que son más críticos puedan ser todavía más bajas. Utilizando los chips correctos podemos llegar hasta 512 canales de audio por cada uno de los equipos que tenemos para mandar audio a la red. Esos son alrededor de 800 megabits, por lo cual se requeriría una red de 1 giga. ¿Cómo se controla Dante? Con dos tipos de software. Uno es el controlador Dante, que lo vamos a ver en detalle porque es el corazón de nuestro sistema. Y el otro es el nuevo gerente de dominio, Dante Domain Manager, que ya es una aplicación mucho más compleja para sistemas que tienen subredes y que requiere una licencia para poder manejarla. Dante también tiene dos productos que nos permiten convertir nuestro PC en una fuente de Dante. El Dante Virtual Sound Card, que es una tarjeta que se agrega por software a nuestro sistema y que le permite entonces manejarse como si fuera un equipo Dante. Y Dante Via para PC, que permite que saquemos cualquier tipo de audio que tenemos en nuestro laptop o PC y lo podemos enviar entonces a la red como una señal de Dante. Uno excluye al otro, es decir, si uso el Soundcard no puedo usar el Via, si uso el Via no puedo usar el Soundcard. Dante te permite también recibir señales que han tenido diferentes frecuencias de muestreo, y entonces el hardware de Dante maneja esas señales para que todas se unan a la misma señal o frecuencia de muestreo que tenemos en la red. Y si tienes señales con diferentes profundidades de bits porque provienen de equipos que se digitalizaron de una manera distinta,
también esas profundidades de bits se pueden manejar por software. Es decir, que tienes una habilidad o una capacidad de conectar cualquier tipo de señal que hayas obtenido de cualquier fuente a un sistema Dante, y Dante te permite manejarla y trabajarla para que pueda ser compatible con todas las demás señales que tú tienes en el sistema Dante. Dante también permite manejar redes con redundancia, es decir, si tú quieres tener la garantía de que si un equipo, un switch, por ejemplo, se daña, la red siga funcionando para el transporte de Dante, tú puedes tener dos redes literalmente en paralelo, porque los dispositivos de Dante también vienen con dos puertos de salida, lo cual te permite conectarte a dos redes diferentes para que una de ellas pueda reemplazar a la otra en caso de que exista un problema. Como les dije, cuando se instala un sistema Dante, y lo vamos a ver en las soluciones de MoxLab, pues vamos a tener unos equipos que los podríamos denominar encodificadores, que son los equipos que van a convertir las señales de audio en una señal tipo Dante para entrar en red. Y luego vamos a tener los decodificadores que nos van a permitir sacar esa señal Dante y convertirla de nuevo en una señal analógica o digital, o enviarla a un equipo que puede manejar señales Dante. Y la manera en que eso se controla es a través de un software que se llama el controlador de Dante. Es el corazón del sistema y es donde hacemos todas las conexiones, toda la programación, y es extremadamente fácil de utilizar y es muy amistoso para el usuario, lo que llaman en inglés user friendly. En primer lugar, todos los equipos de Dante que conectemos a un sistema se descubren automáticamente, lo cual hace muy fácil manejar un sistema Dante. Dante usa MDNS, es una señal multicast que avisa: yo estoy aquí, me acaban de conectar, estoy disponible, soy un transmisor. O yo estoy aquí, me acaban de conectar, estoy disponible, soy un receptor, soy un amplificador, soy un DSP, lo que sea. Todos los equipos se anuncian automáticamente. La latencia la puedes establecer en el controlador Dante y por lo general no es más de 1 milisegundo, pero como ya dije antes, es posible que algunas de esas rutas se configuren para darte mayor latencia en unas, menor latencia en otras. Dante se puede llevar a redes relativamente largas y complejas, te permite hasta 10 switches máximo en la cadena de la señal de audio, ya que después de eso empiezas a perder el control de latencia. El procesamiento de las señales de red dentro de los switches toma tiempo y Dante exige que mantengamos la latencia lo más bajo posible. Dante te permite utilizar multicast, lo hace por un sistema propio de Dante, pero es compatible con el IEGMP que se utiliza para multicast en red, pero sepan que si tienen Dante, una señal de audio puede ser enviada a varios decodificadores en la red para de esa manera utilizarla en varios lugares a la vez. Y una cosa muy importante, una vez que las conexiones se identifican en el controlador de Dante, utilizamos los nombres de esas conexiones para hacer todas las conexiones entre codificadores, decodificadores, y a pesar de que por detrás hay direcciones de IP, las conexiones se hacen utilizando los nombres y no las direcciones de IP, de manera que si se cambiaran las direcciones de IP por cualquier razón, las conexiones seguirían teniendo el mismo nombre y el sistema seguiría funcionando. Si ustedes instalan Dante Controller en su computador, por ejemplo, van a tener una pantalla como la que estoy presentando en este momento, van a tener una barra de menú, van a ver aquí que el Dante Controller te presenta el routing, es decir, las conexiones entre diferentes transmisores y diferentes receptores. Todos estos transmisores que aparecen aquí, todos estos receptores han sido poblados automáticamente por el Dante Discovery. Envió una señal MDNS e indicó que había un amplificador, que había altoparlantes, que habían equipos de envío de señales, etc. ¿Okay? Aquí también es donde se hace el routing, porque simplemente si yo quiero que un transmisor se conecte con un receptor, pues hago un clic en la intersección del receptor con el transmisor y Dante es muy visual. Si me aparece una señal verde, quiere decir que va a funcionar perfectamente. Si me aparece una señal roja, quiere decir que algo no funciona, he cometido algún error. Y si aparece una señal amarilla, dice, mira, puede ser que funcione, puede que no, revisa lo que estás haciendo. Es decir, me da un feedback visual inmediato
de las decisiones que yo estoy tomando en relación a ese control. Como pueden ver, también hay una tab aquí de información de los equipos que estoy poniendo, de cuál es el reloj que estamos utilizando, de cuál es el estatus de los equipos en la red y los eventos. Hay un log de todos los eventos que están ocurriendo en la red. Ustedes van a recibir una copia PDF de esta presentación y aquí abajo tengo el link donde ustedes pueden hacer un download gratuito también del manual del controlador de Dante si quieren conocerlo en más detalle. Aquí pueden ver un poco que pues se puede entrar hasta todo el detalle que uno quiera. Uno puede abrir completamente todas las características del equipo. En este caso sería un panel, un mixer del front of house, o sea, el mixer que se utiliza para hacer todas las conexiones. Aquí viene la guitarra, vienen las voces, viene el bajo, vienen los diferentes señales que provienen de los elementos del que está tocando la batería en la banda. Aquí están los transmisores, que son los micrófonos que están capturando esas señales, y como pueden ver, los hemos puesto a todos ellos conectados con el front of the house, de manera que la persona que está operando ese mixer tiene toda la información que necesita para poder operar esa presentación, esa banda que está haciendo un show en un teatro, por ejemplo. Si vamos al Device View para conocer un poco qué es lo que le está pasando a cada uno de los equipos que tengo conectados, pues me va a dar una cantidad de información. Me dice qué es el equipo que conecté, me dice cuál es el chip de Dante que tengo en el equipo, me dice cuál es la versión de firmware que estoy corriendo para asegurarme que tengo la más reciente, me dice cuál es la sincronización de reloj que estoy utilizando y me dice en qué interfaz está conectada, cuál es la dirección IP del equipo, me dice también el MAC address del equipo, cuánto está transmitiendo, usando para transmisión, cuánto está usando para recepción. Hay equipos que pueden hacer ambas cosas. Es decir que no voy a ir en detalle a todas las pantallas del controlador, pero creo que esto les da una idea de lo visual que es la información que obtienen cuando usan el controlador de Dante y de lo relativamente sencillo que es utilizarlo. Aquí, por ejemplo, si vamos a la configuración del equipo, ven que pueden seleccionar la velocidad de muestreo, es decir, a cuántos kilohertz estoy sacando las muestras. Pueden seleccionar el encoding, es decir, cuántos bits estoy utilizando para cada una de las muestras. Pueden inclusive colocar aquí la latencia que le permiten a ese equipo en particular. Como les dije antes, si es un equipo que no es crítico, puedo aumentarle la latencia y de esa manera reducir la latencia del resto de los canales. Es decir, es un software relativamente fácil de utilizar, muy amistoso y se puede aprender muy rápido porque no tiene tantas opciones. Esto es un poco ya más detallado, pero para aquellos que van a manejar un sistema de Dante, en caso de que uno tenga cualquier problema y necesite hacer un análisis de los paquetes que están transmitiéndose en la red, quizás utilizando Wireshark, Dante nos ofrece la información completa de cuáles son las direcciones IP y los puertos que utiliza para comunicarse. Por ejemplo, si estoy teniendo problemas para que los equipos de Dante aparezcan en el controller, yo puedo hacer un muestreo del puerto 5353 y puedo hacer una captura desde el IP de 224.00251, ya que todos los mensajes de Discovery van a venir a través de ese tipo de dirección de IP y van a ir dirigidos a esos puertos. Y eso me puede permitir de esa manera encontrar si tengo un problema. Lo mismo si el problema es con el reloj que estoy teniendo o que no consigo una de mis señales audiovisuales que tengo, o para ver qué es lo que está pasando con el tráfico. Dante me da toda la información si yo tengo los conocimientos y las herramientas necesarias en la red para seguir a las señales.
Y inclusive Dante puede funcionar sin que tengamos un servidor de DHCP, es decir, si no tenemos un servidor que asigna en direcciones IP automáticamente, Dante funciona porque Dante funciona con lo que se llaman direcciones locales, es el sistema APIPA, que le permite entonces a cada uno de los participantes conseguir una dirección IP y poder trabajar en red. Esto un poco más detallado, pero en general quería que lo vieran para que tuvieran claro que Dante les proporciona detrás de las pantallas toda la información necesaria para manejar redes, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Esto es un simple ejemplo que proviene de Audinate, de lo que puede hacer uno con Dante. Aquí tendríamos nosotros pues una serie de micrófonos que pueden ser conectados directamente a un equipo o pueden venir por radio a receptores también de radio. Y todo esto entra entonces en red, tanto el receptor de radio como estas cajas que están en el escenario son todas capaces de convertir la señal a señal de Dante. Una vez que entran en la red, pues aquí tenemos el Dante Controller que está manejando su sistema. Está el front of the house, el mezclador principal en el lugar donde tenemos el evento de transmisión de audio, y ahí se pueden tomar todas las señales que queramos. Podemos enviarlo también a esta otra parte de la señal en donde tenemos unos monitores que vamos a hacer un poco más de mixing y trabajo con la señal de audio, y la llevamos a un amplificador y a los altoparlantes especiales tipo monitor que no distorsionan la señal, para que la persona que está controlando esto, por ejemplo, para una grabación, pueda llevarlo a los niveles que desea. También, por otro lado, pueden entrar entonces a través de esto a un procesador DSP, en donde le vamos a hacer un procesamiento todavía mayor a la señal de audio, y finalmente lo podemos enviar a una serie de altoparlantes que pueden ser altoparlantes que contienen decodificadores de audio directamente, son altoparlantes Dante, o podrían ir a un amplificador y de ahí a altoparlantes conectados normalmente a cualquier amplificador. Pero como pueden ver, pues el flujo de las señales es muy sencillo. Cualquier señal se conecta a la red a través de un transmisor de Dante, y cualquier señal se puede sacar de la red a través de un decodificador de Dante, y todo va controlado por el Dante Controller. Hace más o menos 2 años, en medio de la pandemia, Dante lanzó el Domain Manager. Y Dante Domain Manager pues no es más que un sistema que nos permite manejar subredes conectadas las unas a las otras, y nos permite compartir las señales entre esas subredes, pero darnos además mucho más control sobre los usuarios de las subredes, quién puede entrar en una red o no puede entrar en una red. No solamente cuando las redes provienen de edificios o lugares diversos, sino también en un mismo lugar, como por ejemplo un teatro, en donde podríamos tener un sistema que sería el que trae las diferentes bandas o grupos que vienen a trabajar en ese teatro. Sería un sistema de alquilado que lo traen ellos. Hay un sistema también de la casa, porque la casa puede ofrecerle a los usuarios del teatro la habilidad de conectarse a su propio sistema. Hay un sistema de evacuación, que es el que funcionaría en caso de una emergencia para informarle a la gente de lo que hay que hacer. Y hay un sistema de paging para poder mandar notificaciones. Y en lugar de tener todo esto en una misma red, donde alguien en el sistema de alquiler podría estar interfiriendo con lo que queremos hacer en los otros sistemas, los tenemos separados, y el que viene con un sistema de alquiler no puede interaccionar con más nada sino su propio sistema de alquiler. Esto ya es un poco más sofisticado en el punto de vista de aplicaciones de Dante, pero es bueno que lo sepan, ya que es una de las aplicaciones más importantes de Dante en este momento, que nos permite trabajar a nivel de lo que sería la capa 3 del sistema del OSI, y de esa manera trabajar en un sistema con routing no limitado solamente a la red local. Si ustedes están interesados en utilizar Dante, yo les recomiendo que vayan a esta dirección, que también va a estar en la copia que les vamos a dar, que es el sistema de certificación de Dante. Es totalmente gratuita, tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y cuando uno lo va haciendo va obteniendo los sellos de certificación de Dante, pero está, en mi opinión, muy bien hecha.
y vale la pena si alguien va a utilizar un sistema Dante que se certifique con el sistema de Dante propiamente. Finalmente, ya antes de entrar con las soluciones de MoxLab, les dije que les iba a decir que AES-67 era su mejor amigo. ¿Qué es AES-67? AES-67 lo hicieron el Audio Engineering Society, la Sociedad de Ingenieros de Audio, y es para tratar de que todos los sistemas que se usan de audio sobre IP sean intercompatibles, o sea, haya interoperabilidad. Por ejemplo, Dante es quizás el más popular junto con QSys cuando hablamos de usarlo en compañías o a nivel comercial. Cuando ya vamos a nivel de broadcast y a nivel de estadios, ya entran sistemas como Livewire, Ravenna, Witnet y otros. Y cada uno de estos sistemas, pues por muchos años ha vivido en su propio ambiente, ha vivido en su propio universo y no hablaban los unos con los otros, lo cual creaba grandes problemas, especialmente en aplicaciones grandes, como un estadio, por ejemplo, donde podría haber Ravenna, Livewire y Dante, y si ellos no se comunicaban entre ellos, pues el dueño del estadio o la compañía que manejaba el estadio tenía problemas para decir, compartir el audio de un área del estadio a la otra. Y la AES-67 lo que hizo fue decir, bueno, vamos a definir una serie de características que si uno dijéramos, restringe a esas características, todos los sistemas pueden comunicarse los unos con los otros. Y hoy en día eso es una realidad, lo van a ver en muchísimos productos que dicen que son AES-67 certificados, y lo que hacen es reducir el número de posibilidades del muestreo, reducir el número de posibilidades de los bits que se usan para cada una de las muestras, el número de canales que se pueden colocar y la cantidad de paquetes de audio que pueden ir en un canal. Y si nos seguimos con estas reglas, entonces los productos de diferentes compañías son interoperables. De nuevo, el usuario aquí no tiene que preocuparse de mucho, lo que tiene que preocuparse es que de tener sistemas que son AES-67 compatibles, y generalmente hay un tipo de clic donde uno selecciona compatibilidad AES-67 y eso automáticamente es un plug and play que te permite interaccionar entre diferentes soluciones de audio. Bien, eso es brevemente, porque de antes podríamos hablar por muchas horas, obviamente, una visión muy rápida de lo que es Dante y cómo funciona. ¿Y por qué deberíamos usar Dante? Primero que nada, es un protocolo extremadamente popular, tiene muchísimos usuarios en el mundo, lo cual da una garantía de que es un protocolo muy estable y de que es un protocolo que funciona muy bien. Y Odinate ha hecho una gran labor de continuar mejorando el software y el hardware para continuar ofreciéndole a los clientes que utilizan Dante las mejores soluciones posibles. Segundo, es fácil de usar. El software, como les dije, detecta todos los dispositivos, te permite transportarlos de un lado a otro, etiqueta los dispositivos y es una aplicación gratuita. Es muy versátil porque los sistemas son muy fácilmente escalables. Podemos empezar con 2 canales y cuando queremos 4 canales, pues agregamos 2 canales más, y si queremos 8 canales, agregamos más canales. ¿Por qué? Porque se maneja todo a través de redes estándar. Una vez que tengo una red, por ejemplo, un switch con 48 puertos, pues ya tengo 48 puntos de entrada y salida para equipos de Dante y puedo irlos adicionando a manera que la complejidad de la solución que el cliente requiere crece. Está integrada con Windows y con Mac. Todo el software del Dante Controller, Dante Domain Manager corre sea en Windows, sea en Mac, y el Dante Visual Card y el Dante VIA pues también puede instalarse sea en Windows que sea en Mac. Y como todas las transmisiones en red, es económica en el sentido de que un solo cable lo hace todo. Pues como hoy en día todas las soluciones que manejamos en red, por un mismo cable enviamos la información, enviamos los datos, enviamos el control, pero también enviamos la potencia, el PoE, so Power over Ethernet. La gran mayoría de los productos de Dante en el mercado hoy en día son capaces de aceptar y transmitir a PoE. De esa manera ellos pueden entonces ser alimentados a través del cable de red y no necesitan estar conectados con un transformador.
sistema de MoxLab para Dante va a presentarles a ustedes una serie de productos que les permiten tener una solución completa, desde speakers, que son los que nos van a permitir obtener el sonido afuera, hasta diferentes encodificadores que los vamos a ver en detalle. También interfaces de entrada y salida para sea un tipo de audio u otro. Wall plates que nos van a permitir también recibir señales Bluetooth, por ejemplo. DSPs para poder manejar la señal de audio una vez que la tenemos y poder acomodarla a las características que queremos. Y amplificadores en caso que necesitamos controlar el nivel de audio que le vamos a enviar a los speakers. Desde ese punto de vista es cuestión para ustedes de visualizar las posibilidades de aquello que les vamos a presentar, pero es un placer para nosotros poder presentarles esta serie de productos en base a un sistema como Dante, que es tan popular, que es tan estable y que está tan bien hecho para darles la posibilidad de manejar todas las soluciones que sus clientes necesiten. Veamos, por ejemplo, acá. Esto es un producto sencillo con 2 canales en estéreo o 4 canales single, en el cual podemos introducir fuentes de audio a nuestro sistema de Dante. Simplemente conectamos la fuente de audio o el micrófono a este gateway de Dante que tenemos aquí, y eso permite que la señal entre entonces en red. Una vez que la señal está en red, siempre vamos a tener el controller para controlar la señal, y la podríamos sacar para escuchar ese audio en equipos de altavoces que son equipos Dante, es decir, ni siquiera necesitamos un amplificador extra, simplemente la señal de Dante, una vez que está en red, puede ser llevada a un altoparlante que es también un sistema Dante y te permite entonces escuchar la señal directamente. Ahora, ese gateway que tenemos en este caso no es solamente para entrada de Dante en el sistema, también permite la salida de audio como audio analógico. Es decir, yo puedo haber entrado la señal a mi sistema, haberla llevado a mi switch, haberla manejado en mi mixer, hecho lo que yo quiera, y luego la puedo devolver al equipo para sacarla como una señal analógica, por ejemplo, a un amplificador de zona, y de esa manera estoy usando el gateway para entrada o salida. Por eso muchas de estas gateways se llaman I/O, de Input Output Gateway, y también tienen lógicamente la capacidad de manejarse con PoE. Entonces esta sería una manera de introducir señales, bien sea analógicas, bien sea digitales, ya provenientes de Dante en nuestro sistema, para entrarlas o para sacarlas del sistema. Si no requiero muchos canales, simplemente tengo una fuente de audio de estéreo, puedo utilizar un simple encoder acá, en el cual yo traería mis 2 canales de audio, la enviaría al switch como una señal de Dante, y desde el switch la podría llevar a altoparlantes Dante. Siempre estoy controlando todo con el Dante Controller. O si la quiero sacar para altoparlantes o un amplificador que no son Dante, sino que son analógicos, entonces una vez que quiero salir del switch, salgo con un decodificador, en este caso un decodificador que tomaría la señal Dante y me la convertiría en una señal analógica para mandarlo a un amplificador tradicional con altoparlantes tradicionales. Es decir, yo puedo poner la señal tradicional a la red con un codificador de Dante, la puedo sacar de la red como señal tradicional con un decodificador de Dante. Si la señal que yo tengo de audio viene de un sistema en un laptop, por ejemplo, la puedo sacar también como una señal USB. En ese caso, simplemente tomo mi laptop, lo conecto a un encodificador, decodificador de USB para introducir o para sacar la señal del sistema. Y una vez que la tengo en el sistema, siempre controlado por el Dante Controller, pues ya puedo hacer con ella todo lo que hemos venido conversando hasta ahora. La puedo sacar a sistemas Dante directo de altoparlante, la puedo sacar a un amplificador tradicional a través de un gateway, puedo hacer lo que yo quiera con ella porque la señal está disponible y existen todas las opciones de equipos para introducir y para sacar la señal de la red y de esta manera poder utilizarla.
Un equipo muy interesante que está montado sobre una placa de pared es el receptor para Bluetooth. Existe el equipo aquí en placa de pared con un receptor de Bluetooth. Yo puedo tener mi teléfono y puedo hacer un pairing, o sea, hacer el pareamiento del teléfono con el transmisor de Bluetooth en la placa de muro, y de esa manera tengo una señal Dante en mi sistema. O sea, simplemente es un receptor Dante, pero capaz de Bluetooth para introducir la señal en el sistema. Y también puedo sacar esa señal si la quiero escuchar directamente a través de una serie de equipos de sonido o para mi computador, y esas señales serían ya a través de audio. Entonces la placa puede tener solamente el transmisor receptor de Bluetooth, o puede tener también un transmisor para audio tradicional para sacar la señal directamente fuera del sistema. Una vez que la señal está en mi red, la controlo de nuevo con el controlador de Dante y la mando a donde yo quiera enviarla. Este sistema de Bluetooth es extremadamente versátil y fácil de utilizar. Ahora, si quiero utilizar un amplificador antes de mis altavoces, puedo usar un amplificador Dante. Ya vimos antes que si uso mi gateway de salida, puedo enviar una señal analógica a un amplificador tradicional para luego enviarla a un altoparlante tradicional, pero también Dante tiene amplificadores que te permiten enviar una señal Dante al amplificador, y de ahí sale como señal analógica tradicional para ir a tus transmisores o altoparlantes tradicionales, o pueden ir también a altoparlantes de Dante que simplemente van a convertir la señal en el mismo altoparlante. Y siempre tenemos el Dante Controller disponible en nuestro sistema. Y finalmente, perdón, si queremos llegar a un nivel ya mucho más alto de control de la señal, pues podemos pasarlo por un sistema de Digital Signal Processing, un DSP. Y el DSP en este caso sería un sistema Dante también. Simplemente tenemos la señal en el sistema y tendríamos un software que nos permite configurar qué es lo que vamos a hacerle a la señal, cuáles de las características de un Digital Signal Processor le vamos a aplicar para enviarla luego a un amplificador y poderla escuchar con el procesamiento que le hemos dado a la señal. Y el procesamiento en nuestro Digital Signal Processing, podemos tener un ecualizador paramétrico si preferimos utilizarlo paramétrico, o un ecualizador gráfico si preferimos usar un ecualizador gráfico para la señal. Podemos colocar un compresor para evitar problemas con una caída de micrófono, por ejemplo, o un limitador también para lo mismo. También nos permite hacer mixing. El DSP que tenemos, que les ofrecemos, es de 4 canales analógicos y 4 canales digitales, y podemos hacer entonces una mezcla de los canales digitales, por ejemplo, la voz, el bajo y la guitarra, o 2 voces, bajo y guitarra. Podemos hacer mezcla también de los canales analógicos. Podemos también hacer cosas como control automático de frecuencia, control automático del eco, control automático del ruido en los canales, todas las características que nos permiten manejar un DSP y luego controlar la salida. Y eso lo podemos hacer en simplemente un equipo, una caja que tiene 4 entradas para audio y 4 salidas, y eso nos va a permitir entonces manejar directamente nuestra señal de audio con un nivel de control muy alto, con todas estas características que les he mostrado. Bien, en este punto hemos visto qué es Dante, cómo funciona Dante, cómo se controla Dante, y hemos visto un poco de ejemplos de cómo podemos implementar Dante para tener soluciones para nuestros clientes o para nuestros propios sistemas. ¿Cómo implementamos Dante? Bueno, el primer paso ya lo hemos tomado, es un paso de educación. Debemos conocer más de Dante, y esto es una introducción muy breve. Les recomiendo muchísimo ir y hacer la certificación Dante si ustedes van a trabajar con este tipo de productos para ofrecerle a sus clientes este tipo de soluciones, o para usarlas ustedes mismos si son los clientes. Lo segundo es lo que yo llamo cortar a través del ruido. Allí hay que saber más, hay que educarse, porque
muchas compañías tienen mucho ruido de lo que yo llamo de marketing. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo hago esto, yo hago lo demás allá. Pero cuanto más uno entiende cómo funciona Dante, cómo fluye la señal, cuáles son las opciones que yo tengo para instalar, para conectar, para sacar, para meter en mi red, cuáles son las características de mi red, pues yo puedo cortar a través de ese ruido y entender realmente qué es lo que me están ofreciendo. Al final del día, lo más importante es hacerse la pregunta que siempre nos hacemos cuando hacemos un diseño audiovisual: ¿qué es lo que necesita el usuario? Porque la respuesta siempre en diseño audiovisual es que se trata de la aplicación que va a ser capaz de darle al usuario lo que el usuario necesita. Y recuerden que siempre que vamos a usar sistemas en transmisión en red, excepto cuando son los más sencillos, tenemos que trabajar juntos con la gente de informática. Es decir, tenemos que crear un equipo de profesionales audiovisual e informática para resolver los problemas. Las soluciones que les he mostrado hoy en estas pocas diapositivas son soluciones relativamente sencillas. A medida que aumenta el número de transmisores, de receptores, a medida que yo quiero utilizar multicasting más y más, a medida que quiero pasar por capa 3 y pasar por routers para poder enviar la información de una subred a otra subred, el sistema se me complica. A medida que tengo más de un switch y tengo que hacer los hoplinks entre los switches, el sistema se me complica. Uno puede aprender suficiente como profesional audiovisual para manejar sistemas hasta un cierto nivel de complejidad, pero realmente lo más importante es trabajar con la gente de informática para resolver las situaciones. Y algo que a ellos siempre les preocupa, que es la seguridad del sistema, lo que se llama cybersecurity. Con Dante tienes la ventaja de que Dante ha trabajado desde un principio en asegurarse que sus equipos no tienen vulnerabilidades, que sus equipos pueden ser probados para pen testing y van a encontrar que no hay fallas en los equipos que pueden poner en problemas la red a las cuales nosotros estamos conectando esos equipos. Bien, queremos agradecerles mucho que se hayan tomado el tiempo de estar hoy aquí con nosotros. Esperamos que esta presentación les haya sido útil y vamos a abrir la posibilidad de responder cualquier pregunta que puedan tener. En pantalla tienen también, y lo tendrán en la copia que les vamos a enviar, mi información de contacto. Cualquier cosa que quieran preguntarme, yo siempre representaré a MoxLab y a sus clientes para tratar de darles la mayor información posible relativa a la tecnología en sí. Y también está ahí la información relativa al grupo de ventas de MoxLab, pero Emmanuel también les va a enviar la de él para que puedan contactarlo directamente. Y si este seminario de web les ha sido útil y quisieran tener seminarios de web en otro tipo de tecnologías que también MoxLab les puede ofrecer, por favor, convérsenlo con Emmanuel, ya que MoxLab siempre quiere tratar de atender a sus clientes en la mejor forma posible. Muchas gracias, José.